El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día estamos dedicando el culto familiar a la presencia sagrada del Espíritu Santo para que Él sea el que dé dirección y gobierne tu hogar y tu matrimonio. Es el deseo del Señor de que cada familia, cada hogar esté instituido en sus bases, en esas bases de amor en los cuales el Señor desea que cada día seamos padres ejemplares para nuestros hijos. Queridos hermanos, sean bienvenidos en este día. Como ministerio de oración les damos la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración como matrimonio. Venimos a agradecer al Señor su fidelidad y su misericordia. Cuánta necesidad tenemos como padres ser guiados por el amor de Dios para saber dar amor a nuestros hijos. Queridos hermanos, en este día Dios nos va a hablar. Si tu hogar, si tu matrimonio está pasando momentos difíciles, momentos de prueba, acércate confiadamente al trono de la gracia, no dejando, hermano querido, de llevar ese altar de adoración espiritual a la presencia del Padre, orando con familia, orando con tu matrimonio, por tus hijos. Dios se agrada de ver la familia integrada. Vamos a consagrar, Sergio, este tiempo en el cual Dios va a hablar a través de un escrito está, poniendo nuestras familias, a nuestros hijos, en las manos de Dios. Tu querido hermano que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno, todos los jueves estamos llevando la familia, el culto familiar. Vamos a hacer la oración, a dedicar este tiempo en la presencia de Cristo para que Él sea el que dé dirección y envíe su Santo Espíritu. Vamos a hacer la oración.
Amado Dios, aquí de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, confiados, Señor mío, en tus muchas misericordias. Te rogamos ante todo, Señor mío, que no mires, Señor, la falta, no mires la indiferencia, Señor mío. Hay muchas cosas, Señor, que se practican en el hogar y son falta a tu presencia. Te rogamos que nos des el entendimiento, la sabiduría, para saber dirigir y gobernar nuestro hogar. Como matrimonio, Señor, rogamos ante todo el perdón de nuestras faltas y suplico que esta humilde oración halle gracia ante tu presencia. Ponemos en este momento los matrimonios, la familia, que es sagrado para ti. Y te ruego, Señor, que dirijas ese varón, que dirijas ese sacerdote del hogar, que des gracia, Padre, para que cada día tenga el anhelo de consagrarse y de buscar la luz de tu presencia. Te ruego por las madres de familia, que des gracia a aquella madre, a aquella compañera, que favorezca sus súplicas y sus ruegos y que hallemos gracia como familia, como matrimonio ante ti. Pongo la familia, Señor mío. Oramos por nuestros hijos y nietos y te pido un cerco protector para cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por haber escuchado estas oraciones. Tu palabra dice que todo lo que pidiéremos en tu nombre, tú lo darás. Y esa es la fe que depositamos en este momento cuando nos acercamos a ti. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que será el que dirija este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Queremos poner la base del ministerio del culto familiar. Está en el libro de Segunda de Timoteo 1:7. Aquí la palabra de Dios nos da, hermano, la esperanza y nos da la confianza de que todo se puede vencer, porque el Señor nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántas veces anhelamos, hermano, algo que para nosotros es imposible? Pero el querer para vencer se va a llamar el tema. Querido hermano, si tú anhelas, se pueden hacer las cosas. Porque hemos visto, hermano, el versículo que dice que Dios nos da un poder de dominio propio. No nos da un poder de miedo ni de inseguridad. Dios nos da la fortaleza y las fuerzas, cualquier circunstancia, cualquier adversidad que estés pasando, si anhelas, podemos, hermano, vencer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Son las promesas que el Señor nos da cada día. Matrimonios, esposos, esposas. Permitamos que el Señor en este día dirija tu hogar y dirija tu matrimonio. Sergio, querer para vencer es el tema que se va a dar. Anota los versículos, querido hermano, Dios nos va a hablar. Toda palabra humana sea desechada y la palabra de Dios sea la que abracemos en este día para que Dios consuele la situación que tú estés pasando. El Señor te da la victoria. Si quieres, hermano, puedes vencer. Así es. La Amén. Escritura, hermano, nos habla a través de las promesas, de las exhortaciones, de lo que el Señor dejado por escrito en este santo registro, Amén. nos refleja cuál es nuestra vida, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestro actuar. Hemos leído cómo el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo le contrasta de cuál es la situación del hombre por querer hacer las cosas que a Dios le convienen, pero también por hacer las cosas que el hombre desea. Él contrasta entre el espíritu de cobardía y el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El espíritu de cobardía, hermanos, es aquel cuando nosotros nos negamos a obedecer lo que sabemos. El Señor nos ha dejado leyes morales donde nos indica qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para nuestro propio beneficio. Y nosotros lo obedecemos por amor. Y un cobarde, hermanos, es aquel que no hace las cosas que sabiendo que no las debe de hacer, las hace. Se retracta y no acepta obedecer. Pero también el apóstol Pablo nos dice que el espíritu de amor, de poder y de dominio propio deben de prevalecer en el cristiano.
Y es por eso, hermanos, que en esta ocasión estamos considerando el tema querer para vencer. Querer, hermanos, significa también desear. Todos en algún momento de nuestra vida deseamos obtener algo que no tenemos, pero que sabemos que existe. Y para obtenerlo tenemos que hacer algo. Y este mismo concepto, hermanos, se aplica en la vida espiritual del creyente. Tal vez tiene el deseo, hermanos, de cambiar y obtener la salvación que Dios nos da, la salvación que Dios nos promete a los que la buscan. Es por eso, hermanos, que necesitamos para obtener ese poder que solamente el Espíritu Santo nos va a llevar para poder cambiar lo que a nosotros nos estorba. Es buscar, hermanos, de su guianza y es buscar del poder que proviene del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos cambiar por nosotros mismos, pero necesitamos, hermanos, de la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él, hermanos, nada podemos hacer. Querer para vencer. El apóstol Pablo, aquí en Filipenses capítulo 2 y el versículo 13, dice lo siguiente: porque es Dios el que en vosotros obra. Así produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el único, hermanos, que obra en el corazón del hombre. Es el único que produce ese deseo de hacer y de querer por su buena voluntad. Todos nosotros, hermanos, estamos expuestos a que en algún momento de nuestra vida tengamos, por descuido o por debilidad espiritual, podamos caer en la tentación, podamos caer en ceder y el escuchar y el hacer, hermanos, lo que no conviene. Y ahí es donde nosotros podemos caer en pecado. La lucha contra uno mismo, hermanos, es lo que debemos de vencer, pero necesitamos del poder regenerador del Espíritu Santo. Pablo reconoce que la lucha contra uno mismo es nuestra primera necesidad y debemos nosotros, hermanos, de vencerla, guiados por el Espíritu Santo. Aquí en Romanos capítulo 7 y el versículo 18, la Escritura dice: y yo sé que, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no era hacerlo. El apóstol Pablo tenía el deseo, hermanos, de cambiar, pero dice que en su propia carne no moraba el bien, porque lo que él deseaba querer hacer, hermanos, tenía una contraparte, tenía una lucha contra él mismo, porque no podía hacerlo. Por eso él dice: en mí no mora el bien. Él reconoce la debilidad, pero no para autojustificarse, porque está diciendo: no mora en mí el bien, sino más bien para reconocer que necesitamos de la ayuda para vencer el mal. El hombre por sí mismo, hermanos, no tiene el poder de vencer. La palabra de Dios nos informa cómo grandes hombres de Dios, hermanos, tuvieron defectos de carácter y tuvieron una lucha contra ellos mismos. Basta con recordar el ejemplo de David. David, hermanos, conocía y amaba a Dios. Sin, en cambio, hermanos, en un momento de debilidad, él pecó. Él fue infiel
a Dios, se metió con una mujer que no era su esposa. Esto lo llevó a tomar una decisión drástica de mandar a matar al esposo de la mujer con la que se había metido y pecó. Era un hombre con debilidad de carácter, aun y cuando amaba a Dios. Vemos otro ejemplo, el ejemplo de Jonás. Era un profeta del Señor, que cuando el Señor lo mandó a una misión específica y a un lugar determinado, él por temor y por miedo no obedeció y amaba a Dios. Podemos ver el ejemplo de Moisés, cuando el Señor también le da la orden de que él iba a ser el guía, que él iba a ser el que liberara al pueblo de Dios. Y él se sentía incapaz porque decía que era tartamudo y que no podía expresarse bien. Y así podemos ver diferentes hombres y mujeres, cómo la Biblia nos muestra cómo no eran hombres perfectos, eran hombres con debilidades, pero sin en cambio, cuando ellos tuvieron la plenitud del Espíritu Santo en su vida, vino a transformar y a regenerar esos defectos que ellos por sí mismos no podían vencer, sino que necesitaban el poder del Espíritu Santo. Aquí en 1 Corintios, en el capítulo 1 y el versículo número 28, la Escritura dice: y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra cómo Dios no escoge a hombres o a mujeres perfectos, sino que lo contrasta, hermanos, con lo menospreciado del mundo. De ahí es donde Dios, hermanos, rescata al hombre. Y aquí vemos reflejada nuestra propia vida. Antes de conocer de las cosas de Dios, hermanos, andábamos en las cosas del mundo. Éramos menospreciados por la vida apartada de Dios que llevábamos. Sin en cambio, cuando el Espíritu Santo hizo la obra en cada uno de nosotros, Dios nos rescató para deshacer, hermanos, lo que es en lo que no era. Es por eso, hermanos, que de lo vil dice la Escritura. Lo vil, hermanos, es una palabra muy fuerte. Se está refiriendo a los que son despreciados, a los que son desechados y no son considerados importantes. Dios los usa, hermanos, como instrumentos humildes cuando hay voluntad de querer como el hacer. Por eso el mismo apóstol Pablo, él decía que él no, que él deseaba hacer cosas buenas, pero que tenía una lucha consigo mismo y hacía las cosas que a Dios no le agradaban. Aquí en Romanos capítulo 7 y el versículo 19, la Escritura sigue diciendo: porque no hago el bien que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero, este hago. El apóstol Pablo, hermanos, confesaba la lucha que él tenía, la lucha espiritual. Y es la lucha en la que nosotros nos enfrentamos día a día, por querer deshacer todo defecto de carácter o toda cosa que nos esté alejando de Dios, pero que no podemos por nosotros mismos. El espíritu del cristiano, hermanos, está dispuesto porque ama a Dios. Pero la carne, hermanos, nuestra humanidad es débil si no la sometemos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna. Hay una lucha interna, hermanos, entre lo que pensamos y entre lo que podemos hacer. Entre los deseos de la carne, como el apóstol lo dice, y los deseos del espíritu. O sea, son cosas que se contraponen. Nuestra espiritualidad, hermanos, nos hace obedecer a las cosas de Dios, pero nuestra humanidad, hermanos, nos arrastra hacia las cosas que a Dios ofenden.
Y todo por buscar momentos de placer, todo por buscar momentos, hermanos, en los cuales nosotros nos sentimos complacidos por las cosas que el mundo presenta, aunque ofendan a Dios. Es por eso que la lucha del cristiano, hermanos, es con uno mismo. Cada uno, hermanos, se conoce a sí mismo y debemos de fortalecer esas debilidades con la ayuda de Dios. Veamos, hermanos, la experiencia del mismo apóstol Pablo, cuando él no podía superar los defectos de carácter, cómo Dios usa un medio drástico para que no se perdiera. Aquí en 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 7, la escritura dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo tenía un defecto de carácter, y él mismo lo dice, y 2 veces, hermanos, lo enfatiza. Dice, para que no me exalte desmedidamente. La exaltación, hermanos, significa que uno mismo se alaba por lo que uno hace. Pablo, hermanos, se ensalzaba y se engrandecía por las revelaciones que Dios le había mostrado. En lugar de ser un hombre dócil, humilde, temperante, él por las revelaciones que Dios le había dado, porque era un hombre muy inteligente, conocía la ley, conocía los mandamientos de Dios, pero tenía el defecto de carácter, hermanos, que se enaltecía por la sabiduría que Dios le había dado. Por eso él mismo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Y aquí a qué se está refiriendo? Se está refiriendo el apóstol Pablo que él tenía una enfermedad física. Esa enfermedad física, hermanos, a él lo hacía permanecer cerca de Dios, porque oraba y le pedía de que lo aliviara. Pero el Señor, hermanos, lo mantenía comprometido con Dios por medio de esa enfermedad. Porque si Dios lo aliviaba, él se iba a enaltecer, iba a traer más consecuencias y posiblemente se iba a perder. Dios sabe, hermanos, cómo hace las cosas y por qué las hace. Es por eso que él reconocía que para no perderse, él tenía que soportar, hermanos, a través de esa prueba que Dios le mandaba, a través de ese aguijón en la carne, para no desmotivarse, sino al contrario. Esa enfermedad, hermanos, le permitía estar más cerca de Dios, pero era para bendecirlo. Y aquí posiblemente, hermanos, podamos confundirnos, porque nosotros podemos pensar cómo a través de una enfermedad o cómo a través de un defecto de carácter, Dios me puede bendecir. Pues Dios lo puede bendecir, hermanos, porque si lo alivia se va a perder. Y eso lo hemos visto. Algunos hermanos que han sido sanados, que han sido restaurados de enfermedades crónicas, de enfermedades graves, por el poder de la oración, cuando son aliviados, hermanos, se olvidan de Dios y se pierden. Sin en cambio, en esta escritura el Señor nos muestra que a través de esas situaciones que son adversas porque causan dolor, causan tristeza, causan angustia, pero sin en cambio Dios está viendo más adelante que lo que nosotros vemos. Es por eso, hermanos, que cuando estamos en ese tipo de necesidades nos acercamos más a Dios. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Y Pablo, hermanos, lo sabía. Él sabía que la dependencia de Dios, hermanos, era para no perderse. Pero si Dios lo dejaba, hermanos, él se podía exaltar y se podía perder. Aquí en el versículo, aquí en Romanos capítulo 7, versículo 21, la escritura dice, hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien,
el mal está en mí. Amén. Pablo está ya hablando como una ley del mal. Dice que está en mí. ¿Y cuál es la ley del mal? Bueno, primero tenemos que entender qué es la ley. La ley es una norma de conducta. Eso es la ley. Y si en usted existe el pensamiento y el sentir de hacer el mal, es porque la ley del mal está en usted, porque su norma de conducta está en hacer cosas que desagradan a Dios. Por eso Pablo reconocía, dice que esa ley del mal estaba en él, porque no la podía vencer por él mismo. Y ahí es donde nosotros debemos de estar apercibidos, donde nosotros debemos de estar preparados para que el poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros y así el querer, el deseo de cambiar, hermano, sea para glorificar a Dios, sea para vencer todo estorbo, para vencer todo defecto, para vencer todo vicio o todo aquello, hermanos, que no nos permite tener una relación plena con Dios, porque hay una lucha interna en cada uno de nosotros. Por Amén. eso estamos considerando, hermanos, este tema de querer para vencer. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios, queridos hermanos, cómo Dios nos muestra qué adversidades, circunstancias podemos vencer si tan solo le permitimos que Él nos guíe, si le permitimos que Él nos dé la luz para poder ver, para poder, hermano, visualizar todas las cosas que están en nuestra contra. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de dominio propio. En el hogar, hermano, en la familia, que Dios dé la sabiduría al padre, a la madre, para que podamos, hermano, dar el consejo preciso para nuestros hijos cuando están creciendo. Los pequeños, hermanos, los niños más pequeñitos, necesitan un tiempo precioso en su crecimiento. Porque si deseas que tu niño, hermano, esté moldeándose el carácter de él a través del culto familiar, hermano, a través de enseñarle principios, normas que están establecidos en el orden de Dios, ese niño se le va formando un carácter seguro. Él va a diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es permitido. Desde pequeño, hermano, el libro de Proverbios nos habla, instruye al niño en mi camino, aun cuando fuere grande, no se apartará de mí. Queridos hermanos, el culto familiar establecido por el Señor y queremos desear que en este día la familia, hermano, esté buscando ese cerco protector para cualquier cosa que viene. Recordemos que nuestros amados están expuestos a la tentación. Por muy importantes que sean tus trabajos, tus negocios, no dejes de reunir en torno del altar de Dios a nuestra familia. Eso es el culto familiar. Recordemos, hermano, que pedimos el amparo de los santos ángeles de Dios para nuestra casa. A través de buscar la oración, a través de abrir la palabra de Dios, hermano, esa palabra caerá en tierra fértil y dará frutos. Pide al Señor que el Espíritu Santo dé la gracia, hermano, para que Él ponga la convicción y el deseo de buscar cada día su presencia. De lo vil y vergonzoso, dice la palabra, Dios dará testimonio. De algo que tú dices ya no sirve, ya no hay nada que hacer. Sí se puede, hermano. Si quieres, podemos vencer. Muestra, hermanos, cualquier cosa que estés luchando en tu hogar, todo aquello por lo cual estés orando, ya sea defectos de carácter tuyo o de tu compañero o de tus hijos, hermano, querer para vencer. Recuerda, hermano, el versículo. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, un espíritu de dominio propio. No nos ha dado el miedo, ni el temor, ni la cobardía. Dios nos da la seguridad y eso manténlo en tu corazón y en tu mente. Cuando pases momentos temerosos, recuerda, el temor no es de Dios. El perfecto amor echa fuera temor. Donde está el Señor,
hay libertad. Invítalo a tu hogar. Querer para vencer. Por Amén. eso estamos llevando en este día, querido hermano, que ese poder divino domine tu hogar. Toma las promesas, hermano, abrázalas. Se cumplen para los que aman, para los que creen en el nombre de Jesús, para los que lo aceptan como Señor y Salvador. Esas promesas son para ti, querido hermano. En este día pon tu hogar, entrega tu hogar, tu matrimonio en las manos del Creador. Él hará las cosas mejor de lo que tú anhelas. Por eso estamos llevando en este día el culto familiar, pidiendo al Señor que todo obstáculo, que todo aquello que no puedes, porque muchas veces no puedo, recuerde el versículo. Dios te ha dado el poder y el dominio propio para vencer. Abrázate de sus promesas y lleva esta palabra de amor, de consuelo, para que Dios cada día fortalezca tu fe. La fe es importante a través del culto familiar porque nos reunimos en un altar espiritual. No hablamos de un mueble, hablamos de un altar espiritual donde hay ofrendas espirituales, agradecimiento espiritual, alabanza espiritual. Ahí se siente la presencia del Señor. Por eso estamos pidiendo al Señor su bendición para nuestras familias. Hemos visto, hermanos, cómo el mismo apóstol Pablo nos narra la lucha interna que él tenía consigo mismo. Amén. Y esa lucha interna, hermanos, es la que nosotros tenemos. Muchas veces queremos o deseamos o pretendemos cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, pero no podemos. ¿Y sabe por qué no podemos? Por lo que hemos leído. Pablo reconocía que él quería hacer bien. Dice, pero que había una ley y hacía el mal. Y volvemos a repetir, la ley a la que él se refiere es a su norma de conducta. Y siguiendo con esa idea, hermanos, aquí en Romanos capítulo 7, versículo 23, el apóstol sigue hablando y dice de esta manera, dice, pero veo otra ley en mis miembros. Está hablando de su cuerpo. Dice que se revela contra la ley de mi mente. Había una lucha entre lo que pensaba y lo que hacía. Y que me lleva cautivo. Es decir, lo hacía prisionero de los deseos de su carne o de su mente. Y esto lo lleva a otra ley, a la ley del pecado. O sea, su norma de conducta era hacer el mal para caer en la ley o en la norma de conducta de pecar. Y sigue diciendo que está en mis miembros. O sea, la palabra de Dios, hermano, no señala que hay una lucha entre los miembros del cuerpo. Cuando queremos satisfacer este cuerpo con los deleites de la carne y su mente, es decir, y los deseos, las concupiscencias, la inmoralidad que proviene de una mente sucia. Pero por el lado contrario, si esta mente está limpia, hermanos, puede dominar a los deseos de la carne. Pero si no lo hace, entonces se manifiesta otra ley, la ley del pecado. La ley del pecado, hermanos, que cuando nosotros cedemos a la tentación y caemos en faltas, es decir, a los deseos carnales e inmorales, nos lleva cautivos al pecado. Y allí es donde muchos se conforman, porque hayan un área de confort donde ellos dicen es que yo no puedo, he hecho lo imposible por salir de esta situación, pero como no puedo, pues aquí me quedo. Esos son los cobardes de que la escritura nos hablaba, cobardes espirituales. Aquellos que no enfrentan, aquellos que no se esfuerzan por luchar, por guerrear, por pelear, por vencer, por buscar la victoria por medio de Cristo para vencer las adversidades. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, de cuánta gente vive cautiva por sus pecados inmorales?
Se ha dado cuenta de cuánta gente vive atada a vicios que no han podido vencer por años. Es porque la ley del pecado está en ellos. Es porque la ley para hacer mal está en ellos. Es porque no se esfuerzan y no buscan ayuda. Y la ayuda, hermanos, solamente la encontramos mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, no está hablando de ayuda humana, está hablando de la ayuda divina. Por eso estamos leyendo los versículos, las promesas, lo que la Escritura nos muestra para poder vencerlas en el poder del Espíritu. Aquí en Romanos 8:24 la Escritura sigue diciendo, y fíjense, llega a esta conclusión porque él no podía vencer por sí mismo. Romanos 8:24 la Escritura dice, perdón, estoy mal, no es Romanos, sí, Romanos 7:24. 7:24 la Escritura dice, miserable hombre de mí. El versículo que sigue dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, llegaba a esa conclusión. Él se comparaba con un hombre miserable. Con esta expresión, Pablo denotaba la incapacidad del hombre para vencer por sí mismo el pecado. Se siente un hombre sucio, se siente un hombre eh, que no puede por sí mismo quitarse, hermanos, esa carga del pecado que está en él. Y él se consideraba como un hombre miserable. ¿Por qué? Porque los deseos de su carne, hermanos, se imponían a los deseos de su mente. Nos muestra la incapacidad del hombre para vencer por sí mismo el pecado con esta expresión. Pero es solamente por la mediación del Espíritu Santo que podemos vencer el pecado. No hay otra salida. Solamente cuando nosotros nos acercamos y pedimos la ayuda divina, hermanos, el Señor nos oye. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. O sea, imponer la voluntad de Dios a la voluntad humana. Es la parte del hombre. Y la parte divina está en sus promesas. Es por solamente, hermanos, es la única manera en que nosotros nos vamos a liberar de la ley del pecado. El mismo apóstol, hermanos, reconocía cuál era su lucha. Como usted y yo la tenemos que reconocer. Él volteaba atrás a ver su vida pasada, hermanos, y sabía que había raíces que no había podido cortar, ya sea por falta de perdón o porque su misma conciencia lo acusaba. Y vamos a leerlo aquí en Hechos, capítulo 26, capítulo 9 y 10, donde la Escritura nos narra cómo era parte de la vida de Pablo. Y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él estaba convencido, hermanos, y él creía que debería de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, la cual también hice en Jerusalén. Y luego él especifica qué es lo que había hecho. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Él tenía la autorización, hermanos, de los principales sacerdotes. Y él pensaba que él estaba haciendo bien en seguir, en encarcelar y dar el voto para la muerte de los santos, es decir, de los que conocían el temor de Dios. O sea, Pablo relata, hermanos, cuál era su condición como hombre creyendo hacer el bien. Él había combatido el cristianismo con toda buena conciencia. Por eso dice, yo ciertamente habiendo creído mi deber, o sea, la conciencia que él tenía es porque así había sido instruido y así había sido educado y él así lo creía. Y esto se compara a nuestra vida. Antes de conocer a Cristo, nosotros hacíamos cosas que por nuestra conciencia
y por el conocimiento que teníamos pensábamos que estaba bien. Un ejemplo, la adoración a los ídolos. Nosotros teníamos nuestros ídolos, nuestras imágenes y las idolatrábamos, porque así nos habían enseñado. Y nuestra propia conciencia nos decía que así estaba bien. Pero sin en cambio, cuando conocemos de la Escritura, cuando Dios nos muestra y nos da como mandamientos no adorar imágenes, nuestra conciencia cambia, nuestra conciencia se reforma, porque tenemos otro conocimiento de las cosas de Dios. Y Pablo estaba en ese aspecto, hermanos, cumpliendo con su deber por la conciencia que tenía del conocimiento que había adquirido. Pero él tenía, hermanos, una conciencia equivocada, como nosotros la hemos tenido en el pasado. Queriendo suponer que agradamos a Dios, estamos haciendo cosas que que Él no aprueba. Pero solamente por la revelación de Dios, cuando nos dice qué es lo que no tenemos que hacer, por eso nos dejó los mandamientos, por eso nos dejó la ley moral. 8 de los 10 mandamientos empiezan con un no. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? No es de que Dios no prohíba, no esté prohibiendo, sino que Dios nos está alertando para que nuestra norma de conducta sea de obediencia y para hacer lo que Dios le agrada que hagamos. Y Pablo, hermanos, por eso actuaba de esa manera. Perseguía a los cristianos, los metía a las cárceles y daba el voto para que fueran muertos. Y él se consideraba que estaba agradando a Dios. Aquí en Hechos capítulo 26, versículo 11 y 12, la escritura sigue diciendo, hablando el apóstol, dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Él se sentía, hermanos, con ese poder, porque el hombre le autorizaba para ser un hombre rudo, un hombre perseguidor, un hombre que obligaba a los creyentes a blasfemar en contra el nombre de Jesús. Él se enfurecía, se irritaba, por eso los metía a las cárceles. Y algunos hermanos aprobaba para que los mataran. Pero su conciencia, y lo volvemos a reafirmar, hermanos, él se sentía que estaba haciendo bien. Pero sin en cambio, hermanos, estaba desagradando por completo a Dios. Por eso hemos leído, dice cómo Pablo se sentía miserable. Un hombre ruin, un hombre canalla, porque cuando él conoció de la verdad, cuando él tuvo el encuentro con el Espíritu Santo, hermanos, ahí fue donde Dios le mostró todo lo que había hecho y donde su conciencia cambió. Y ese es tiempo, hermanos, para que nosotros cambiemos nuestras actitudes. Este es un tiempo donde Dios nos habla por medio de su escritura para que tengamos una conversión, para que nos esforcemos, para que salgamos de esa área de confort y no vivamos en una vida pecaminosa. Es por eso, hermanos, que el querer para vencer es buscar la ayuda de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20, la escritura dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estas palabras vinieron del apóstol Pablo una vez que él se convirtió. Y él cambia radicalmente su manera de pensar, su manera de hacer. Él erradica por el Espíritu Santo su pasada manera de vivir. Por eso dice aquí en Gálatas 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice la Escritura, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí ya cambió radicalmente su manera de ser y de pensar porque tuvo un encuentro con Dios, Amén. porque él conoció al Dios verdadero, porque él estuvo dispuesto, hermanos, a dejar su vida pasada. Por eso él se comparaba y decía, con Cristo estoy crucificado, pero se estaba refiriendo a que todos los pecados que él había cometido los transfería a nuestro Señor porque él los clavó y ganó la victoria en la cruz del Calvario. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así usted y yo, nuestra vida pecaminosa, el hombre viejo, hermano, está clavado en la cruz del Calvario. Porque Cristo con su muerte expiatoria tomó los pecados de usted y míos, hermanos, y los llevó cautivos y los clavó en la cruz y venció la maldad. Entonces usted va a decir, bueno, ahora ya soy libre. Es usted libre, hermanos, pero usted lleva la responsabilidad de valorar lo que costó ese perdón que Dios le dio gratuitamente, solamente por confesarlo como su Salvador por fe. Debemos de abandonar esa vida de pecado, porque si reconocemos que Cristo pagó por nuestras faltas, pero seguimos pecando, hermanos, es como si le siguiéramos clavando los clavos en esa cruz a nuestro Señor, porque no reconocemos el valor de lo que representa su sangre expiatoria para cubrir nuestras faltas. El ser cristiano, hermanos, es una responsabilidad delante de Dios. Amén. Y es por eso que tenemos que meditar en las palabras que el mismo apóstol Pablo nos está ministrando para que nosotros valoremos, hermanos, nuestra fe, para que nosotros valoremos, hermanos, nuestra conciencia, para que nosotros hagamos cambios en nuestra vida. Nunca es tarde, nunca es tarde, hermanos, porque Dios nos espera con los brazos abiertos. Digamos como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. De esa manera es el único camino, hermanos, que vamos a vencer si es que tenemos el deseo de hacerlo para vivir una vida plena y completa con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la invitación que le hacemos en este día, de que recurramos, hermanos, a la sangre expiatoria de Cristo y que nos cubramos con ese manto de justicia y que vivamos una vida cristiana responsable, Amén. orando, ayunando, amando a nuestro prójimo, obedeciendo sus leyes morales, estando atentos a lo que Dios nos habla a través de su escritura. O sea, todo eso conforma la vida del cristiano. La vida del cristiano, hermano, no es por ratos. La vida del cristiano no es por un día que usted se congregue. La vida del cristiano no es las ocasiones esporádicas en que usted escudriña la escritura. La vida del cristiano es diaria, porque buscamos la santidad por medio del Espíritu Santo para estar cerca de Jesús. Y las obligaciones del cristiano, hermanos, es estar orando diario, es estar leyendo su santa palabra diario, es alabar su santo nombre, es reconocer los méritos de Cristo. Esa es la vida del cristiano. Es la vida que está ocupado, hermanos, en preservar la salvación que Cristo ya nos dio. Si nosotros estamos ocupados, hermanos, en las cosas de Dios, tenemos menos tiempo para pensar en las cosas del mundo. Tenemos menos tiempo para dar la oportunidad a la tentación y al pecado. Por eso a nosotros nos beneficia buscar el poder del Espíritu Santo, pero tiene que haber el deseo en cada uno de nosotros. Amén. Por eso estamos considerando el tema de querer para vencer. Amén. Y la invitación, queridos hermanos, es para que en este día, si no sabías, hermano, que Dios demanda un culto familiar, en este día, si al escuchar su palabra, el Señor ha impactado tu corazón, hazlo, querido hermano.
es buscar cada día el consejo de Dios, la protección de Dios, es poner a tu familia, poner a tus hijos, poner a tu esposa en las manos de Dios. Si estás pasando momentos, hermano, difíciles, en donde la situación cada día se muestra una situación en la que ese hogar está, hermano, dividido, pide al Señor que Dios una cada día a la familia, que Dios quite la división. Recordemos, hermano, que la familia es sagrada. El hogar es sagrado para Dios. El matrimonio lo instituyó Dios desde el Edén. Dios formó el primer matrimonio y Dios bendijo la familia. Y esa bendición, hermano, tú la tienes al llevar tu matrimonio establecido en el orden de Dios. El culto familiar es precisamente para que Dios cada día muestre su amor en nosotros como padres. Si hay falta de amor en tu esposo para ti, si hay falta de amor esposo para tu esposa, pide a Dios, hermano, que Dios dé gracia, porque dice la palabra de Dios, el que aborrece a su mujer o la odia, se odia a sí mismo. Pidamos a Dios que en este día, hermano, ese amor, esa misericordia la tengamos como compañeros. Que Dios dé gracia, hermano, en el Padre, que Dios le dé un lugar especial en la casa. Él es el sacerdote del hogar, es el que debe de orar, el que debe cuidar, que es un centinela para esa casa. Es el que está viendo si hay peligro en el lugar. Y la mujer, hermano, ese vaso frágil, esa compañera, hermano, que va a apoyar a su compañero, el balance de él. Dios no puso a alguien soberano para tu casa, sino puso a los dos, hermano, en una misma condición. Pero Dios pone al hombre cabeza del hogar. Que ese varón tome su lugar en este día. Ese varón que ama, que respeta, que tiene un temor a Dios, que hay sujeción porque hay amor entre compañeros, porque esa bendición la da Dios. Que lo que mencionemos en la casa esté acompañado con promesas. Que esas palabras que se mencionen sean palabras, hermanos elocuentes, palabras que edifiquen, que alimenten el alma, no que destruyan. Pidamos en este día, hermano, que la familia esté cubierta y que Dios dirija tu casa. Que Dios dé gracia, hermano, en buscar cada día la presencia de Dios a través de reunirnos a pedir la bendición de Dios. Y si hay algo que pedir perdón, pidamos en este día que Dios perdone cualquier ofensa que se hace primero para Dios y luego para el que ofendiste. Así Dios va a perdonar. Si nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar a nosotros. Pidamos en este día el querer para vencer, de dónde vendrá, como está el versículo en segunda de Timoteo 7, segunda de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Por eso estamos pidiendo al Señor la bendición para el culto familiar. Abre las puertas de tu hogar y así como menciona el libro de Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Queremos servir al Señor en esa atmósfera de paz y de amor, de bendición a través de la oración. Así es, hermanos. Entonces hemos leído por la Biblia cómo ese deseo o esa pretensión que tenemos por cambiar de nuestra vida pasada a una nueva vida en Cristo es de dos partes. Una parte que es la del hombre y otra parte que es la de Dios. La parte de Dios es incondicional porque su promesa está a la mano. Pero la parte del hombre es condicional, porque si él quiere hacerlo, él lo hace. Pero si no quiere hacerlo, va a quedar tal como está. Por eso Pablo aquí en Efesios capítulo 4 y el versículo número 22, la escritura nos dice, y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos de despojarnos de una vez y para siempre de la antigua manera de vivir.
de la antigua manera de vivir y de pensar de una manera pecaminosa. Y ahí es donde nos debemos de revestir de la nueva naturaleza en Cristo. Debemos de cubrirnos con el manto de justicia y reemplazar los trapos de inmundicia del pecado. En el versículo 23 de Efesios 4, la Escritura sigue diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, hace el complemento de lo que Él nos viene diciendo, de que debemos de despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, pero también dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usted sabía, hermanos, que para pecar, usted primero lo piensa. La tentación se la presenta a Satanás. Y su mente, hermanos, es la que decide en hacerlo o no hacerlo. Por eso es de que antes de que pequemos viene la tentación. Y la tentación viene porque le estamos haciendo caso al adversario. Por eso la Escritura dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mente sana, hermanos, una mente limpia, siempre va a desechar la tentación del adversario. Una mente sana, una mente limpia, hermanos, es la que mantiene sus ojos en Cristo. Una mente sana, una mente limpia, hermanos, es la que le dice no a la tentación y por lo tanto no al pecado. Por eso dice, revestidos del nuevo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí es donde se complementa el querer para vencer. Nosotros queremos renovarnos, desechar todo pensamiento impuro, debemos de empezar por nuestra mente. Y luego dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Dios nos hizo perfectos, santos. Y el pecado vino a contaminar lo que Dios había hecho limpio. Por eso dice, y vestidos del nuevo hombre, nos da una nueva oportunidad, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Que este versículo, hermano, sea la conclusión del tema que venimos tratando de querer para vencer. En nuestra oración, como siempre lo decimos, hermanos, es que Dios haga su obra en usted Amén. conforme un escrito está. La Amén. voz de Dios nos habló por lo Amén. que está escrito. Y esa es la invitación, que medite usted en lo que leímos, que se identifique usted y se esfuerce por hacer algo para Amén. que seamos unos cristianos responsables y cumplamos con sus mandamientos, sus leyes y sus ordenanzas. Amén. Vamos a consagrar la familia. Querido hermano, si en tu hogar está pasando división, en estos momentos que nos arrodillemos, busca la presencia de Él. Él te ayuda. Él conoce tu situación y sabe por lo que estás viviendo. No deseches esta palabra. Abrázala, querido hermano. Que esa palabra entre a tu corazón y el Espíritu Santo de la convicción de buscarlo cada día. Solos no lo podemos hacer. Vamos a orar por los hogares, por las familias, con tu familia. Si tus hijos fallan, si tus hijos te aborrecen, habla con Dios en esta hora y dile el motivo y Él te perdona o perdona a tus hijos. Pero no deseches lo que Dios nos habló en esta hora. Decide en este día que tu casa esté abierta y cimentada en la roca que es Cristo. Vamos a hacer la oración. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente nos has hablado, Señor. Permite, Señor mío, que nuestro corazón no esté endurecido, que no tengamos, Señor, conceptos equivocados. Que des gracias, Señor, en edificar en los hogares. Hay hogares, Señor, que están divididos. Hay matrimonios que están a punto del divorcio. Señor, estorba el plan del enemigo y no permitas que ese hombre y esa mujer, por división, por rencor, por falta de amor, se rompa una casa. Te ruego humildemente, Señor mío, que desgracie a aquel que en este momento está buscando de tu presencia. Bendice los hogares, edifica la casa, sana el corazón del hombre y de la mujer si se han ofendido con palabras. Y te pido, Señor mío, que perdones la falta, que pongas un corazón de misericordia y de amor. Cubre a los hijos y a los nietos y da gracia en la familia, Padre.
edifica el hogar, edifica la casa, Señor, y que esa roca que está cimentada en ese hogar sea firme, Señor mío. Por favor, amado Dios, te damos gracias por haber escuchado tu palabra y suplicamos una bendición para el matrimonio, sobre todo para nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Hay agradecimiento por que Dios nos ha hablado en este día. Bendiciones y que Dios bendiga a la familia. Amén.